Bueno, pues de esto va mi ponencia, sobre la práctica de siembra directa en el marco de los ecoregímenes. Y bueno, os dejo una diapositiva con el contenido, que básicamente lo que voy a hacer es contextualizar un poco el tema de los ecoregímenes, no me voy a extender mucho. Sobre todo pondré el foco en el tema de la... A ver, perdón. No me puedo creer que no me funcione. Ay, sí, perdón. La descripción de la práctica, el objetivo y las necesidades. Hablaremos de los requisitos específicos. Vamos a poner también el foco en una parte importante, que es el componente de plurianualidad. Vamos a ver algún ejemplo práctico y sobre todo pues hablar de datos y testimonios sobre esta práctica y alguna diapositiva más. Bien, en cuanto, bueno, para introducir, un ecorégimen es un régimen que consiste en una o varias prácticas en favor del clima y o del medio ambiente que van más allá de la condicionalidad y que tienen carácter voluntario para el agricultor y, por tanto, pues se le remunera conforme, bueno, en base a una ayuda por superficie, una ayuda por hectárea. Decir que la práctica de siembra directa está incluida en 3 ecoregímenes, que son los 3 ecoregímenes específicos que hay de tierras de cultivo. Estos ecoregímenes son exactamente lo mismo uno de otro, ¿vale? Se denominan agricultura de carbono y agroecología, rotaciones y siembra directa en tierras de cultivo, y la única diferencia entre ellos es el tipo de tipología de tierras de cultivo, ya sea secano, secano húmedo y regadío. A los efectos de este ecorégimen entendemos por secano húmedo todas aquellas superficies ubicadas en comarcas a partir de los 650 milímetros de precipitación conforme a una serie decenal, y entendemos por regadío todo aquello que figura en el SIGPAC como tal, o bien a petición del agricultor si se ha explotado como regadío en alguna de las 3 campañas previas. Bueno, con esta diapositiva lo único que es un breve comentario con un ejemplo es, supongamos que tenemos una explotación de 200 hectáreas de tierras de cultivo, 100 de secano y 100 de regadío, ¿vale? El agricultor puede acogerse para toda una tipología de tierras de cultivo, puede acogerse a una práctica o, por ejemplo, en este caso secano se habría acogido a la siembra directa y en todas las tierras de regadío, por ejemplo, a rotación, pero también dentro de una sola tipología, imaginemos esas 100 hectáreas, el agricultor puede hacer una aplicación, lo que llamamos una aplicación parcial. Puede dividir sus tierras en diferentes prácticas, pero también incluso en diferentes ecoregímenes. Podría hacer perfectamente el ecorégimen de biodiversidad. Bueno, en cuanto a la descripción de la práctica, es básicamente, pues ahora lo vamos a ver los requisitos. Esta práctica consiste en llevar a cabo el sistema de cultivo de siembra directa, tal y como define la Asociación Española de Agricultura de Conservación Suelos Vivos, y que, bueno, antes os he comentado a quienes agradecemos porque desde luego nos han guiado a la hora de definir toda esta práctica. El objetivo de la misma es luchar contra el cambio climático y preservar los recursos naturales, suelo, agua y aire. Con esta práctica se trata de atender a unas necesidades detectadas, como es minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de sumidero de carbono del suelo. Para aprobar esta práctica, tuvimos que introducir una cláusula de revisión medioambiental como garantía a la Comisión de que en el año 2025 se iba a llevar a cabo una evaluación de esta práctica desde el punto de vista medioambiental y en concreto también sobre el uso de herbicidas. Bueno, quiero comentar que esa evaluación la tenéis disponible publicada en este enlace, ¿vale? La evaluación de la práctica de siembra directa desde el punto de vista medioambiental. Hago una advertencia previa y es que, tal y como se recoge en esta evaluación, no existen todavía evidencias sólidas definitivas debido a que se trata, se ha analizado una serie temporal muy breve, tan solo hemos analizado 2 años. Pero
sí podemos decir, y digamos que la evaluación esa previa apunta a cosas pues, muy interesantes y más bien favorables. Esta práctica mejora la biodiversidad del suelo, conforme a este estudio en el que podéis profundizar. La siembra directa contribuye a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones y la captura de carbono. La siembra directa implica, es verdad, un mayor uso de herbicidas, en particular de glifosato. Digamos que esto ha sido un poco lo tradicional y siguiendo todo ese concepto que además Carlos nos ha explicado también, digamos, esa apuesta que hacéis vosotros por tecnología de procesos, por no recurrir solamente a esa visión de farmacia y apostar más por esa, digamos, enfoque holístico, posiblemente estas cuestiones van incluso a mejorar. Pero ya a día de hoy, ¿vale? En esos 2 años analizados, se ha detectado que a pesar de que se usan más herbicidas, las mejoras físicas del suelo compensan este riesgo al reducir el transporte de contaminantes hacia las aguas en comparación con la agricultura convencional. Y aquí quiero puntualizar 2 cosas. Se ha hecho el análisis diferenciando las aguas superficiales de las aguas subterráneas. En aguas superficiales sí que es verdad que se ha visto que digamos que en los puntos de control que se han hecho, tanto en siembra directa como en agricultura convencional, el porcentaje de aparición de contaminantes en esos puntos de control en aguas superficiales es algo superior en la siembra directa. Sin embargo, esa aparición de contaminantes está en una menor proporción, o sea, está menos concentrado. Hay menos, cuando llega a esos puntos, llega con una menor concentración. Y en lo que se refiere a las aguas subterráneas, precisamente por esa materia orgánica, por ese suelo tan estructurado, no solamente hay una menor concentración en los puntos donde llega, sino que hay una menor presencia de puntos contaminantes en la siembra directa con respecto a la agricultura convencional. Esto es lo que, digamos, os invito a leer en el estudio. Y luego también, por último, que la siembra directa contribuye a una menor concentración de nitratos en las aguas. Bien, en cuanto a los requisitos, ¿vale? Esto todo figura en el artículo 37 del Real Decreto 1048 de 2023, que es, digamos, el eje, este artículo es el pilar fundamental que describe esta práctica, que consiste en que en la superficie que se acoge a la misma, en un 40% de esa superficie hay que llevar a cabo los 3 pilares de la agricultura, de la siembra directa, que es no realizar labores de arado sobre el suelo, sembrar directamente sobre los rastrojos y mantener una cubierta vegetal todo el año, y hacer una rotación de cultivos, lógicamente exceptuando los cultivos plurianuales que se hayan sembrado en siembra directa, salvo que ese cultivo plurianual se esté implantando en ese momento. Si estamos implantando una alfalfa y quiero que me cuente como que estoy haciendo siembra directa, tengo que rotarla respecto al cultivo que hubo previamente. ¿Vale? Decir que en regadío los agricultores tienen que tener un plan de abonado y registrar todo el aporte de nutrientes, todo, incluido los que se hagan por fertirrigación, materia orgánica y demás, así como del agua. 3 apuntes importantes. En lo que se refiere a las labores de arado sobre el suelo que no se permite, sí que hay una excepción, excepcionalmente por causas debidamente justificadas. La autoridad competente, es decir, la comunidad autónoma, podrá autorizar una labor vertical, tal y como se define en la BECAN 6, siempre manteniendo el rastrojo. Y no obstante, sí que existen, obviamente, una serie de maquinaria y aperos que esos sí que están permitidos y no es una excepción, es que esos están permitidos dentro de lo que es la práctica de siembra directa. Figuran en una circular del FEGA y básicamente pues son esos, los rodillos, en esto anda que no nos habéis ayudado, los rodillos, las rastras de púas, las desbrozadoras, el arado de Jotman, las rejas Strictil, que incluso son las que llevan incorporadas las sembradoras de siembra directa para esas siembras en los cultivos en línea como el girasol o el maíz. Y decir que esto de la rotación, cuando en ese 40%, ahí sí que se exige un 100% de alternancia de cultivos, tal y como se define, el cultivo está definido, lo que se entiende por cultivo, en la BECAN 7. Aquí sí que es verdad
que un cultivo es diferente normalmente cuando difiere su género. Hay algunas excepciones. Un barbecho sería un cultivo, una mezcla de hierbas. Y como antes ha dicho Carlos, nosotros aquí estamos siendo bastante más laxos, ¿vale? Lo ideal sería avanzar en esos, digamos, en esa alternancia aún mayor, la que os ha presentado Carlos, para conseguir avanzar hacia una menor necesidad de, pues eso, de la farmacia. Decir que cuando se utiliza un cultivo secundario, también cuenta a los efectos de haber logrado esa rotación. Es decir, si yo en otoño siembro una cebada, llega el verano y pongo una soja, y al año siguiente vuelvo a poner una cebada, ¿vale? Esa secuencia cebada-cebada se ha roto gracias a la soja, ¿vale? Y ahí se considera que hay una rotación en esa superficie, se está cumpliendo con ella. Lo que no contaría a efectos de rotación es si tras una leguminosa se pone un barbecho, ¿vale? Para no desperdiciar ese nitrógeno, pero es que esto nadie lo va a hacer porque lo lógico es querer aprovechar el nitrógeno que deja una leguminosa en el campo. Bien, esto solamente es un pequeño, bueno, con el ejemplo que hemos puesto antes, imaginemos que de 100 hectáreas, ¿no?, que teníamos de tierras de cultivo de secano. Si 50 se acogen a la siembra directa, hemos dicho que en el 40%, es decir, en 20 hectáreas, es solamente en 20 hectáreas donde tenemos que llevar a cabo esos 3 pilares de la siembra directa, ¿vale? Pero, sin embargo, sí que las 50, es toda ella superficie elegible. Es decir, la práctica de siembra directa la hacemos efectivamente en un 40%, pero se cobra por el 100% de la superficie que se adscribe, dado que es superficie elegible. Bien, decir que en esta práctica existe un componente adicional que no es habitual en la mayoría de los ecoregímenes, para potenciar los beneficios que esta práctica tiene cuando se lleva a cabo la misma en años consecutivos en la misma superficie, no en términos cuantitativos, sino en esa misma superficie. Que se repita la siembra directa, pues va a contribuir mucho a lograr esos objetivos medioambientales que hemos visto. Es decir, repetimos, imaginemos en ese 40%, pero esta repetición permite cobrar este complemento en toda la superficie elegible, no solamente en ese 40%, ¿vale? Por seguridad se recomienda declarar, eso sí, toda la superficie que el agricultor tenga en siembra directa, porque a veces nos puede fallar alguna superficie. Y luego, bueno, este artículo recoge todo el sistema de control, que es un poco, bueno, quizá puede parecer más lioso de lo que es, pero básicamente lo que viene a establecer es que cuando se comenzó con estos ecoregímenes en 2023, o cuando un agricultor se incorpora por primera vez, o cuando un agricultor incorpora nuevas parcelas, nos referimos a la práctica de siembra directa, ¿vale? Este complemento se va a cobrar quedará condicionado al compromiso, ¿vale?, de que al año siguiente tú realizas esa práctica, ¿vale? Y a tal fin el beneficiario tiene que indicar las parcelas donde se compromete. En el caso de no cumplir ese compromiso, pues se le detraería la cuantía al año siguiente, ¿vale? O sea, se va a dar y se comprobará al año siguiente que realmente donde se ha comprometido a hacer la siembra directa, pues se está haciendo. Para el resto de los casos, lo que se hace es comprobar hacia atrás. Ya cuando ya tengo una parcela metida en este sistema, pues los organismos de control lo que verifican es que yo he hecho la siembra directa en el año previo. Para eso tenemos aquí un ejemplo que quizás es un poco, bueno, voy a intentar que no sea muy lioso, aunque es unos ejemplos que nos ayudan mucho a ilustrar esto. Imaginemos, bueno, un señor que tiene 100 hectáreas en 2023, ¿vale? Da igual los años porque ahora, mira, llegamos a 2026 y 27. 100 hectáreas y decidió empezar con ese 40% de cebada en siembra directa. Bien, pues ha alcanzado su umbral, cobraría la ayuda base y también cobra ese complemento. Lo cobra porque el agricultor marca estas 40 hectáreas
como compromiso de que al año siguiente va a seguir haciendo siembra directa en estas 40 hectáreas. Pasamos al siguiente año. Vemos que hay una alternancia, que sigue haciendo siembra directa en esas 40 hectáreas y además rota el cultivo. Y además incorpora otras 10 hectáreas más, perfecto. Sobrepasa el umbral porque tenemos 50 hectáreas de 100. El umbral son 40 hectáreas, cobraría por toda la superficie. Y aquí ya lo que hacemos es una comprobación hacia atrás. El FEGA lo que hace, bueno, y las comunidades autónomas, comprobar que en los años previos pues ha habido siembra directa. En 2025, pues en esta cebada ha dejado un barbecho en siembra directa y en estas 40 pues ha tenido que levantar 10 hectáreas, pero sí que ha hecho la rotación. Bueno, a pesar de ese levantamiento, como tenía estas 10, pues también está logrando ese 40, llegar a ese umbral, ¿vale? Cobraría toda la ayuda de base y el complemento en base a una comprobación del año previo, de que había siembra directa en esas superficies. Pasamos al año 2026, que sería este caso. Aquí hace una alternancia de cultivos, hace siembra directa y aquí resulta que labra este terreno, labra este barbecho para hacer 10 hectáreas en trigo convencional. Si este señor declarase esas 100 hectáreas como superficie elegible, cuando solamente estaría cumpliendo en 30, ¿vale? No alcanzaría el umbral del 40%, estaríamos por encima del umbral de ajuste que establece el FEGA, que es de un 20%, y esto le induciría una penalización en toda la ayuda. No cobraría la ayuda de base y si no se cobra la ayuda de base no se cobra el complemento. Lógicamente, aquí el agricultor lo que tendría que hacer es no declarar como superficie elegible para esta práctica las 100 hectáreas. Te tienes que hacer el ajuste y decir, yo solamente hago 30, pues estas 30 son el 40% de 75 hectáreas. Tendría que declarar que solamente se acoge a la práctica en 75 hectáreas. Pero no supongamos este ejemplo negativo, sino que supongamos que pasamos de este ejemplo de 2025 a esta otra situación en 2026. Y es que efectivamente en estas hectáreas de trigo hace siembra directa, también en la colza, pero además imaginemos que adquiere o hereda, compra otras 100 hectáreas de tierras de cultivo, donde en 50 hace siembra directa. Bueno, ahora el umbral tiene que llegar a 80 hectáreas, se está cumpliendo, cobra la ayuda de base. Aquí cobraría el complemento en base a una comprobación, porque esta superficie ya estaba dentro, pero esta superficie no, aquí la cobra porque el agricultor se compromete a que en los años subsiguientes va a hacer esa siembra directa. Vale, esta sería mi situación de base y voy a ver 3 ejemplos, 1, 2 y 3. Vale. El primer caso, fenomenal. Aquí hace una alternancia de cultivo con respecto al anterior. Aquí pues hace siembra directa, pero resulta que está repitiendo el cultivo, con lo cual estas 10 hectáreas no le computarían a los efectos de llegar a ese 40%. Aquí sí, estas 50 hectáreas de girasol sí le computan. En total tendría las 30 y 50, gracias a que tenía esas 10 de más, perdón, se me está yendo, vale, pues alcanza el 80 hectáreas y por tanto cobra la ayuda de base y cobra el complemento como una comprobación también. Miramos hacia atrás. Este sería otro ejemplo. Yo aquí, bueno, pues sí que se hace, vemos que en total logra hacer 90 hectáreas de siembra directa, llegamos al umbral, pero alternado. Donde estaba haciendo siembra directa pasa a hacer convencional y donde estaba haciendo convencional pasa a hacer siembra directa. Aquí ya no vale compromiso, esta superficie ya estaba dentro de todo el sistema, se comprueba hacia atrás, vemos que anteriormente no se hacía siembra directa y por tanto cobraría la ayuda de base, pero no cobraría el complemento. Y este último ejemplo, digamos que es un mix entre esas dos situaciones, ¿vale? En esta zona no solamente se hace siembra directa, sino que además se mantiene en la misma superficie. Aquí no, aquí hace siembra directa, pero alterna la superficie. Por tanto, cobraría
la ayuda de base en las 200 hectáreas, pero el complemento solamente lo cobraría en la mitad de la superficie, es decir, en 100 hectáreas. Ahí lo tenéis para revisar y cualquier duda estaré encantada de poderla resolver. Bueno, en cuanto a datos de aplicación, os dejo ahí un poco lo que son la dotación financiera a lo largo de estos años de los 3 ecoregímenes donde está la siembra directa incluida. Decir que independientemente de que el importe, independientemente de la práctica en cada uno de los ecoregímenes, el importe esperado es el mismo, ya se haga rotación o ya se haga siembra directa. Aquí tenemos los datos de 2023, 24 y 25, que es nuestro, bueno, este último año. Estos son los importes que se planificaron y estos son los importes, el importe unitario, ¿vale? Aquí lo tenéis, en el primer tramo y el importe unitario en el segundo tramo. ¿Y qué es esto de los tramos? Pues que en los ecoregímenes se estableció un mecanismo que se denomina degresividad de reducir los importes para que, en caso de que no hubiera suficiente presupuesto, se pudieran reducir los importes de la ayuda por hectárea en aquellas hectáreas que superen un umbral que difiere según la tipología de tierras de cultivo. En el secano son 70 hectáreas, en regadío, por ejemplo, son 25. Esto quiere decir que hasta las 70 hectáreas se cobra el importe unitario del primer tramo y a partir de la hectárea, por ejemplo, en secano 71, se pasaría a cobrar este importe, ¿vale? Decir también que se han establecido unos importes específicos mayores en las Islas Baleares para atender a sus condicionantes de insularidad. Y bueno, y ahí tenéis el importe de la plurianualidad que ya lo hemos comentado. En cuanto a datos de aplicación, ¿vale? De superficie, aquí tenéis los datos de 2023, 2024 y 2025, estructurados en superficie de secano húmedo y superficie de regadío. Y aquí la superficie total. De las dos prácticas, la siembra directa en total en la campaña 2025 ha superado ya el 1,5 millones de hectáreas, que de algo más de 7 millones de hectáreas que se han acogido a estos 3 ecoregímenes específicos de tierras de cultivo, la siembra directa representa el 22,3%. Este porcentaje es un poquito mayor en el secano tal cual, un poco inferior en el secano húmedo y en donde menos representatividad tendría la siembra directa es en el regadío. Os dejo ahí esos datos. Por comunidades autónomas, esos datos que hemos visto de 2025, aquí tenéis el 1,5 millones de hectáreas, bueno, pues por comunidades autónomas en términos absolutos destaca Castilla y León, que por otra parte es la que mayor superficie tiene de tierras de cultivo, y le siguen importancia Aragón. Ahí se nota la labor de la asociación de Carlos, le siguen importancia Aragón y bueno, ya muy de cerca pues estaría Castilla-La Mancha y Cataluña, perdón. En cuanto al grado de penetración de lo que es la siembra directa respecto a la totalidad de esta superficie acogida a estos ecoregímenes, pues aquí destaca en esa penetración Cataluña, que representa el 42% de su superficie, está haciendo siembra directa. Luego le sigue en importancia Aragón y ya pues un poquito más alejado estaría Castilla y León y Navarra. Y en cuanto a el incremento que ha habido de superficie del año 2025 respecto al primer año de aplicación de la PAC, aquí destaca pues muy importantemente, como vemos, la subida que ha habido en Aragón y también en Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, a pesar de que su grado de penetración es algo inferior, pues vemos que es bastante significativa la subida en estos años. Aquí es verdad que hemos hecho jornadas de formación y seguramente pues esto también esté resultando pues fructífero. Bueno, esta diapositiva, indicaros que abajo viene un enlace a la memoria de aplicación de corregímenes que ha elaborado la Subdirección General de Políticas Agrarias y que está publicado dentro de la red PAC. Ya sabéis que esto es una red de conocimiento, de intercambio de información de agricultores, administraciones, investigadores, que tratan de promover ese conocimiento, esa innovación y de ayudar a aplicar precisamente el plan estratégico de la PAC.
Bueno, yo de esta memoria lo que hemos extraído es 3 testimonios que aparecen sobre la siembra directa de estos agricultores, que aquí veis, Carlos Santolaria, Jesús Miguel Barnuevo, que son, bueno, pues muy conocidos en el sector por su aplicación de la siembra directa. En varias, ahí tenéis las zonas donde están ubicados, y yo solamente quiero destacar de todos sus mensajes, que lo podéis ver aquí en la memoria, destacaría como mensajes el obtener más con menos. Ellos señalan que han visto que tienen menos costes, especialmente de gasoil, muchas menos horas de trabajo y también, lógicamente, desgaste de maquinaria, menos erosión del suelo, más fertilidad debido a una mayor concentración de materia orgánica y más biodiversidad, y una mayor retención de agua. Esto es importantísimo. Y bueno, pues he sacado la frase de Carlos Santolaria, que dice que para él el éxito de la siembra directa depende de la gestión correcta de una serie de factores, entre los que destaca la elección de la semilla, la fecha de siembra y la planificación estricta de rotaciones, que ya nos comentaba antes Carlos. Y bueno, para terminar, aquí una diapositiva sobre preguntas y respuestas que están publicadas en la página web del FEGA, con los que trabajamos conjuntamente para intentar ir resolviendo cosas. Y bueno, pues por destacar, nos preguntaban al principio que si haciendo el ecorégimen de siembra directa, bueno, la práctica de siembra directa dentro de ese ecorégimen, ¿tengo que picar la paja o puedo recogerla? Bueno, nosotros a los efectos del ecorégimen se puede picar y se puede recoger si así la necesita, pero es verdad que aquí hay que intentar trabajar de una manera holística, y cuanto más paja quede en el terreno, mejor estructura y mejor le vendrá a los cultivos. También nos preguntaban si podían pastorear este rastrojo, si se podía aprovechar por el ganado. Pues si esa superficie que se aprovecha por el ganado computa de cara a ese 40% de siembra directa. Sí, sí que computa, siempre que se haya sembrado sobre rastrojo, este permanezca sobre el terreno y no se voltee. Pero lo mismo, hay que intentar pues que por lo menos de una manera más técnica quede lo más cubierto el terreno, porque eso va a beneficiar a tus cultivos. Un barbecho con el rastrojo sin levantar, ¿se considera siembra directa? Sí. O sea, un barbecho que tú dejas todo el año, eso es un cultivo más, y siempre, por supuesto, se verificará que no se utiliza para crear condiciones artificiales y demás. ¿Se puede poner un cultivo principal en siembra directa y el secundario en convencional? No. Durante todo un ciclo agronómico, todo tiene que ser en siembra directa. Esa cebada y esa soja que hemos visto, pues tiene que sembrarse todo en siembra directa para cobrar la ayuda ese año. Y luego nos preguntaron también que si una explotación está exenta de cumplir la BECAN 7, el tema de la rotación, ¿vale? Porque más del 75% de su tierra de cultivo está dedicada a hierbas y otros forrajes, a leguminosas. ¿Está también exenta de cumplir la rotación? No. En ese 40%, donde se pide que se haga siembra directa efectiva, tiene que haber rotación, por supuesto, si no se trata de una especie plurianual que no esté en su año de implantación. Y yo por mi parte lo dejaría aquí, y encantada de resolver dudas si existen, o si no, al final de toda la jornada.